La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Esa frase la escuché en uno de los entrenamientos que estaba haciendo, que encontré de manera virtual, de un hombre que se llama Bob Proctor. Y para mí empezó a ser mi mentor. Sí, cuando empecé a darle como forma y sentido a esa frase, entonces ahí empecé a pensar más conscientemente. ¿Cuál es el tema de la energía? Hemos escuchado muchas veces que nos hablan, llegué a un lugar y la energía está muy bajita. O conocí a alguien y qué energía tan bonita la que tiene. Y no nos han dado como la descripción o el significado en nuestra casa, en el colegio, en la universidad, en las instituciones donde estamos, de cuál es el significado de energía. Sin embargo, es un lenguaje que se habla, que se menciona en los diferentes lugares donde estamos. Por lo menos en ese momento piensa, ¿cuántas veces has escuchado? Esa persona tiene la energía bajita. O alguien se puede acercar directamente a ti y decirte, tienes la energía hoy como desbordante, alta, qué emoción estar cerca de ti. Entonces, siempre el concepto que manejamos es energía. Y Bob Proctor ya lo decía antes, no se crea, no se destruye, simplemente se transforma. Esto me llama mucho la atención. Estaba hablando también en varias ocasiones con mi psicoanalista y ahí él me preguntaba, ¿cuáles son tus rituales? Rituales para acostar, para levantarte, para hacer una actividad, para cenar, para comer, para salir a caminar. O sea, ¿cuáles son los rituales para hacer cada cosa que haces? Y ahí me sentí totalmente abrumada porque pues, es un concepto que no estaba familiarizada con él. Y que alguien venga y te diga de una cuáles son tus rituales es algo que nos está confrontando. Yo hoy te pregunto a ti, ¿cuáles son tus rituales? ¿Acaso tienes claro qué rituales utilizas para levantarte, acostarte, ir con tus amigos a algún lugar, rituales para ti de energéticos? O sea, ¿cuáles son esos rituales que utilizas para ti? Te traslado esa pregunta porque cuando a mí me la hicieron, sí me dejó pensando. Y tanto así que empecé a buscarle como ese sentido. Cuando nos hacemos las preguntas, lo más mágico que empieza a suceder en nuestra vida es que empezamos a encontrar respuestas a través de personas, a través de películas, a través de canciones, a través de lecturas, a través de simplemente estar en un lugar en silencio. Entonces hoy, primera parte de esta reflexión que quiero compartir contigo es, empieza a hacerte las preguntas que la misma vida, Dios, el universo, esa fuerza o esa energía en la que tú crees, te va a empezar a dar esas respuestas. Así que prepárate. Cuando hablamos de rituales, ahora sí entrando como más en materia de la frase inicial, me llamó mucho la atención porque voy a compartirte hoy como unas herramientas y pautas sencillas que a mí me han servido, que yo las he encontrado en el camino, en esas respuestas que he encontrado y probablemente te puedan servir a ti. Puede que 1, 2, 3 pasos, en fin. Lo importante es que cuando tú sientas como ese despertar, empieces también a hacerte las preguntas y también empieces a encontrar qué es lo que estás buscando en ti. Y cuando nosotros encontramos eso, es súper bonito porque también empezamos a compartirlo. Quiero hacer un paréntesis aquí, y es que hace unos meses atrás empecé a hacer precisamente estos audios que son conversaciones conmigo, que siempre, que tengo con personas muy, muy cercanas, y dije, qué bueno que esas conversaciones se fueran un poco más allá, porque en lo personal a mí me ha servido mucho entrar a YouTube en algún momento y escuchar un audio, escuchar una canción, y eso le ha dado como mucho norte y mucha orientación a mi vida. Escuchar a personas que no me conocen, a personas que en algún lugar del mundo, en otro lugar de mi entorno, puede ser hasta en otro idioma, que están viviendo cosas muy similares y que dan como esas reflexiones y esas ayudas, y a mí me han servido muchísimo. Eso lo agradezco tanto
que en esas preguntas que yo he hecho me han llegado respuestas de, entonces tú cómo vas a ayudar a más personas, cómo crees que puedes hacerlo. Y mi conclusión es a través de mi propia historia. Puede que en ese momento estés viviendo algo parecido o también conozcas a alguien que esté viviendo por lo mismo y ahí es donde viene como ese impacto. Empezamos a irradiar, a ser más expansivos y a llegar a más personas. Eso te lo comparto precisamente porque es de las reflexiones que he tenido. Y bueno, volviendo al tema de ¿cuáles son tus rituales? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es tu ritual, por ejemplo, de inicio de mes, de inicio de semana o de domingo? O un ritual de cumpleaños o un ritual de cierre de mes. O sea, ¿cuáles son esos rituales que estás haciendo? Y si no los estás haciendo, puede que hoy te hagas la pregunta, bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí? ¿O para qué tendría que hacerlo? Porque de pronto no lo hago porque pues, no es importante para mí. Cosas así, eso es lo que se me ocurre en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un ritual? Entonces los rituales, en conclusión, buscándole como un significado, es ser consciente del uso de la energía. Ya todo tiene sentido, ya sabes por qué empecé con la frase de Bob Proctor del tema de la energía, que no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. O sea que si siempre escuchamos hablar de la energía, aunque sea algo que no nos han socializado de una manera así tan puntual, tan concreta, en nuestra casa, en nuestro colegio, en la universidad o en las instituciones donde hemos estado, si bien no se habla de ese tema en su significado, pues sí lo estamos escuchando en las conversaciones. Por ejemplo, piensa cuántas veces has escuchado que alguien te dice, esa persona que acabo de conocer tiene una energía tan bonita. ¿Y quién nos ha descrito qué significa eso? O sea, no, es un lenguaje que ya hemos adoptado y que lo socializamos. Así como decimos, llegué a un espacio, llegué a una reunión, llegué a un lugar y yo inmediatamente me fui porque sentí que la energía en el lugar estaba muy bajita. Entonces mire que siempre hemos hablado del tema de la energía. No es algo que sea una materia en concreto para que lo estemos estudiando y todos hablemos del mismo idioma. Sin embargo, es algo que ya hemos adoptado para nuestro lenguaje común. Sea que lo hablemos de lugares, sea que nos estemos refiriendo a una persona o también de nosotros mismos. O sea que son significados que los vamos encontrando en el camino y le vamos haciendo sentido a nuestra vida. Por eso aquí hoy vamos a combinar el tema de la energía y para eso son la importancia de ser consciente de los rituales. Puede que hoy no te hayas hecho esa pregunta de cuáles son tus rituales y cuáles tengo, y probablemente digas no tengo ninguno, y qué tal si empiezo a tener y ser consciente de esos rituales en esos momentos de empezar el mes, empezar la semana, el domingo, el cumpleaños o finalizar un mes. Eso también te va a ayudar muchísimo a cerrar círculos. Y ahí es donde el ritual, que es precisamente ser consciente del uso de la energía, nos va a permitir a nosotros es redireccionar esa energía a lo que estamos buscando. Ahora sí te voy a compartir algo súper sencillo que a mí me ha servido y me funciona mucho para darle ese norte, esa dirección de esta energía que estamos hablando y también esa paz a la mente, porque a veces tenemos demasiados conceptos en nuestra cabeza y la pregunta es, ¿y por dónde empiezo? Entonces, de una manera muy sencilla, vamos a hacer algo para que empecemos a dar esos pequeños pasos para ser conscientes del uso de nuestra energía y empezar a redireccionarla hacia eso que queremos materializar en nuestra vida. Entonces, lo primero es tener una agenda y vas a hacerla en ese momento como que una agenda, sí. Pero yo ya tengo una agenda para mis actividades de la oficina, de mi negocio, para las actividades de agendar lo que voy a hacer en la semana. Esta agenda es totalmente diferente. Es como un cuaderno donde te vas a permitir hablar contigo. Entonces, esa agenda es el primer paso. Lo otro es, vamos a determinar qué es lo que se va a escribir allí. Como estamos hablando de rituales, entonces es muy importante esa agenda tenerla exclusivamente para escribir las metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué metas a corto plazo?
porque nuestro cerebro siempre también está pendiente de cumplir metas y celebrarlas. Cuando el cerebro comienza a celebrar pequeñas victorias, él va en busca de la meta que sigue, de las de mediano, y está trabajando también en las de corto y largo alcance. Entonces, una meta, por ejemplo, a corto plazo puede ser que tú quieras hacer algo de empezar a mejorar el tema de la salud, y algo que ayuda es empezar a tomar más agua, por ejemplo. Miren esa acción tan pequeña, y cuando tú la celebres, para ti es una pequeña victoria y nuestro cerebro va a decir, bueno, quiero más de esto. Entonces ahí es donde va a empezar a enfocarse también en las metas de mediano y largo plazo. Lo primero es tener la agenda, lo segundo es en esa agenda escribir estas metas a mediano, corto y largo plazo, porque allí vamos a empezar a decirle a nuestra energía hacia dónde nosotros queremos que vaya. Ahí es muy importante porque la agenda lo que te va a permitir a ti es hacer un stop en el camino, porque allí le podemos dedicar entre 10 y 15 minutos a escribir, para que nuestra mente, con tantas cosas que está manejando al mismo tiempo, se concentre en esas actividades que queremos darle prioridad y dejemos de estar andando en automático. Aparte de la agenda, aparte de escribir, aparte de hacer ese stop, algo súper importante es respirar. Cada vez que estés concentrado en estas actividades, realiza ejercicios de respiración. Respirar de manera consciente, 1, 2 o 3 respiraciones, va a hacer que nosotros estemos en presencia. Y cuando estamos en presencia, nos permitimos crear, nos permitimos avanzar y le damos también ese oxígeno que estamos buscando a nuestra mente. Con esos ejercicios sencillos, básicos, quiero que empecemos en este momento para darle paso al tema de los rituales. Soy Adriana Marín, quiero que nos sigamos en Instagram, en TikTok, en Mis Mejores Días, y también me compartas cuáles son esos rituales que tú estás haciendo, cómo has avanzado, en qué te han servido, y también compártele este audio a alguien que tú conozcas que también le pueda servir. Y recuerda que así es donde irradiamos e impactamos las vidas de muchas personas independientemente del lugar donde estén.